Hola, los autores Mario Rosáñez López, Carmen Cerón Garnica y Etelvina Archundia Sierra presentan el trabajo Estimación de costos de los sistemas computacionales usando descomposición funcional. ¿Cuánto cuesta desarrollar un producto software? Bueno, vamos a considerar tres variables involucradas. El tamaño del producto software, es decir, qué tan grande es el software a desarrollar. El esfuerzo necesario para desarrollar el producto software, es decir, cuál es el esfuerzo que se necesita por parte de un equipo de trabajo para desarrollar un software de un determinado tamaño en un tiempo establecido. Y la tercera variable, pues, es precisamente el tiempo. ¿Cómo se puede entonces calcular o estimar el tamaño y el esfuerzo necesarios para desarrollar un producto software? Bueno, pues a través del uso de métricas de software. Una métrica de software es cualquier medida o conjunto de medidas destinadas a conocer o estimar ciertas características de un software para realizar comparativas o para la planificación de proyectos de desarrollo. ¿Cómo se mide entonces el tamaño de una aplicación? Pues a través de las métricas orientadas al tamaño. Trabajaremos en esta presentación dos métricas. Las métricas con enfoque directo, que son las líneas de código, y una métrica de un enfoque indirecto, que son los puntos de función. Además, se utilizarán las bases de datos históricas, ya que para hacer estimación se requiere de dichas bases de datos que capturan la experiencia que tiene la empresa que desarrolla el software o la persona que desarrolla el software para poder hacer estimaciones. Dependiendo de la empresa o dependiendo de la persona, existen bases de datos históricas diferentes y particulares. En este caso, se muestra en la diapositiva un posible ejemplo de una base de datos histórica con ciertos elementos capturados en tres proyectos que se han realizado previamente. El proyecto alfa, beta y gamma, de los cuales se han capturado en la base las líneas de código desarrolladas en cada uno de esos softwares, el esfuerzo que el equipo de trabajo realizó en cada uno de los proyectos, el costo final del desarrollo de esos softwares, las páginas de documentación que se llevaron a cabo para cada uno de los softwares realizados, los errores registrados antes de que el software se entregara al cliente, los errores encontrados después de que el software se entregó al cliente y lo utilizó durante un cierto tiempo y finalmente la cantidad de personas que trabajaron en cada uno de los softwares realizados. El costo se calcula entonces por comparación con proyectos similares en el mismo dominio de la aplicación. Utilizaremos entonces las líneas de código y los puntos de función como variables de estimación, haciendo una descomposición del software en funciones que se pueden estimar individualmente y para cada función se estiman las líneas de código y los puntos de función. Utilizaremos el estadístico de la fórmula de los tres puntos para obtener las líneas de código o los puntos de función como métricas estimadas para calcular el tamaño de un producto software. La fórmula de los tres puntos es una combinación estadística para crear una estimación de tres puntos o de valor esperado a través de valores de tamaño optimistas o bajos, más probables y pesimistas o altos. Este valor esperado, que se obtiene a través de la fórmula de los tres puntos, es la media ponderada de los tres valores antes mencionados y tiene una distribución normal de probabilidades. Como ejemplo de estimación basado en líneas de código, mostraremos la estimación del costo de un sistema software para una aplicación de diseño asistido por computadora de componentes mecánicos. La revisión de la especificación indica que el sistema software se va a ejecutar en una estación de trabajo de ingeniería y debe interconectarse con varios periféricos gráficos de computadora, ratón, digitalizador, pantalla color de alta resolución e impresora láser. Además, una vez hecho el análisis de requisitos, este nos arroja que el sistema CAD deberá aceptar datos geométricos en 2D y en 3D por parte del ingeniero. El ingeniero tendrá que interconectar y controlar el sistema por medio de una interfaz gráfica de usuario que exhiba características de un buen diseño. Una base de datos del sistema CAD contiene todos los datos geométricos y la información de soporte y se desarrollarán módulos de análisis de diseño para producir la salida requerida que se va a visualizar en los dispositivos gráficos, además de que el software se va a diseñar para controlar e interconectar dispositivos periféricos. En base a esos requisitos se hace la descomposición
descomposición del software en distintas funcionalidades y se identifican la funcionalidad de la interfaz de usuario y facilidades de control, el análisis geométrico de 2D, el análisis geométrico de 3D, la gestión de la base de datos, las facilidades de presentación gráfica de computadora, el control de periféricos y los módulos de análisis del diseño. Cada una de esas funcionalidades se define con una cierta nomenclatura para un fácil manejo dentro de la base de datos histórica. Una vez teniendo esos elementos, se calculan las líneas de código estimadas de cada una de las funcionalidades. En la diapositiva solamente se muestra las líneas de código estimadas de la funcionalidad del análisis geométrico en 3D, que está remarcada con el recuadro rojo en la figura de la base de datos histórica. Calculamos entonces el valor esperado a través de la fórmula de los 3 puntos y obtenemos que el valor el valor optimista es de 4.600 líneas de código estimadas, que corresponde al proyecto CAD1. El valor pesimista es de 8.600 líneas de código, que es el valor más alto y que corresponde al proyecto del sistema CAD3, y el valor probable es el promedio de todas las líneas de código estimadas de esa funcionalidad, que es de 6.170 líneas de código. Al aplicar la fórmula del valor esperado, obtenemos el resultado de 6.313 líneas de código estimadas para la funcionalidad del análisis geométrico en 3 dimensiones. De igual manera se hace para cada una de las distintas funcionalidades del sistema CAD y al final se suman todas las estimaciones de líneas de código, obteniendo un total de 33.328 líneas de código estimadas. Suponiendo una productividad media del equipo de trabajo, según datos históricos, de 620 líneas de código por persona mes, una tarifa laboral de $900 por mes y un costo por línea, entonces podemos calcular el costo por línea de código, haciendo una razón entre la tarifa laboral y la productividad media, obteniendo que una línea de código equivale a $1.45. Si tenemos 33.328 líneas de código, el costo total estimado del sistema CAD del ejemplo es de $48.325.60. El esfuerzo estimado se calcula utilizando las líneas de código estimadas, las líneas de código totales estimadas entre la productividad media, y en este ejemplo nos da 54 personas por mes, y el tiempo estimado, suponiendo 5 personas, se calcula utilizando el esfuerzo entre la cantidad de personas que conforman el equipo de trabajo, y en este caso nos da 10.8 meses. En cuanto a las métricas orientadas a la función, tenemos los puntos de función. Los puntos de función es una métrica que sirve para estimar el tamaño de un sistema software de forma independiente del lenguaje de programación que se utilice para su codificación o de las tecnologías utilizadas. Los puntos de función se derivan de una relación empírica según las medidas contables del dominio de información del software a implementar y miden el tamaño de un sistema software en términos de la cantidad de funcionalidad que tenga el mismo. Para calcular los puntos de función, en principio se tiene que resolver la tabla mostrada en la diapositiva, en donde se tienen que calcular el número de entradas de usuario, el número de salidas, el número de consultas de usuario, el número de archivos y el número de interfaces externas probables que tendrá el sistema a construir, multiplicado por un factor de ponderación simple, medio, complejo, y al final sumar para obtener una cuenta total. Una vez que se tiene la cuenta total, entonces esta se incorpora a la formulita de los puntos de función, que es la que se muestra en la diapositiva, donde además se tiene que hacer una sumatoria de las FIs. La sumatoria de las FIs representan las respuestas a 14 preguntas destacadas, que son las que se muestran a continuación. Para cada una de estas 14 preguntas destacadas, que son preguntas generales, se responde con un valor numérico entre 0 y 5. Un valor de 0 al responder una pregunta indica que esa pregunta no influye en la realización del sistema, y un valor de 5 se considera esencial considerar la respuesta a esa pregunta. En el caso del ejemplo de nuestro sistema CAD, hacemos la descomposición del software centrada en los valores del dominio de información a través de las entradas de usuario,
consultas, peticiones o interacciones, salidas de usuario, archivos e interfaces externas, y por cada una de esas tablas se hace el cálculo a través de las bases de datos históricas. Suponiendo que ya se tienen los cálculos previos de 5 sistemas CAD realizados previamente, se hace el cálculo para el sexto sistema CAD, calculando el valor optimista, probable y pesimista a través de la fórmula de los 3 puntos. Se obtiene el valor esperado, el peso o la ponderación, y se obtiene la cuenta total. Una vez que se tiene en cada uno de los elementos cuenta total, entonces se hace la suma final y se obtiene una cuenta total de 318. Esa cuenta total se incorpora a la formulita de los puntos de función junto con la sumatoria de las 14 preguntas destacadas, que en este ejemplo dio un valor de 52, y obtenemos 372 puntos de función. Con esos 372 puntos de función estimados y suponiendo una productividad media del equipo de trabajo según datos históricos de 6.5 puntos de función por mes, con la misma tarifa laboral que en el anterior ejemplo de $900 por mes, obtenemos que el costo por punto de función es la tarifa laboral entre la productividad media, y nos sale $138.46 por punto de función, por puntos de función. Como tenemos 372 puntos de función, por el costo por punto de función nos da un valor de $51,507.12 como costo total estimado del sistema. El esfuerzo estimado se calcula de la misma manera. El costo total, perdón, el número de líneas, el número de puntos de función totales estimados entre la productividad media, y obtenemos un esfuerzo de 57.23 personas por mes. El tiempo estimado se calcula dividiendo el esfuerzo estimado entre la cantidad de personas que conforman el equipo de trabajo, que en este ejemplo son 5, y nos da un tiempo estimado de 11.5 meses. Estos mismos cálculos se pueden llevar a cabo a través de modelos de costos. Los modelos de costos proporcionan estimaciones directas del esfuerzo de la duración en el desarrollo de un proyecto software. Son modelos de factores empíricos que cuentan con una medida del tamaño del producto y un cierto número de factores de ajuste. En este trabajo se utilizó el modelo COCOMO como un modelo de costo para poder hacer los mismos cálculos anteriores. El modelo COCOMO básico nos proporciona distintas ecuaciones para obtener los esfuerzos y los tiempos de desarrollo de un sistema software. El COCOMO básico se divide en orgánico, semilibre e empotrado, y para cada uno de ellos se tienen sus correspondientes fórmulas. Aplicando esas fórmulas a nuestro ejemplo del sistema CAD, obtenemos que en el caso del COCOMO básico orgánico, el esfuerzo obtenido es de 127 personas por mes, considerando 33.328 líneas de código estimadas. El tiempo de desarrollo es de 16 meses y el personal necesario para llevar a cabo el proyecto en esos 16 meses, con un esfuerzo de 127 personas por mes, es de 8 personas. Ese mismo cálculo se realizó para el semilibre y el empotrado. Finalmente mostramos la distribución normal de probabilidades que obtenemos con los 5 proyectos CAD de la base de datos histórica más el sexto, que es el que se estimó, obteniendo una curva de la normal, que es la que se muestra en la diapositiva, en donde podemos identificar el valor optimista, el valor pesimista, el valor más probable y nuestro valor esperado, que son las 33.328 líneas de código estimadas, para que finalmente podamos obtener una probabilidad de éxito del 70%. Muchísimas gracias por su atención.